Hola, hoy tenemos el agrado de conectarnos para la clase de nivelación de impuestos 2. Mi nombre es Alberto Daminas, docente de impuestos 2 desde el año 1990. Agradezco esta oportunidad al Centro de Estudiantes como para acercarnos a ustedes y darles herramientas que los pueda ayudar en la cursada de esta materia. Primero un breve raconto de qué se trata, cuál es digamos, qué vamos a abarcar durante el próximo cuatrimestre. Eh, Temas fundamentales como procedimiento tributario, va a ser una de las columnas vertebrales del cuatrimestre, y vamos a ver distintos gravámenes, uno de los que nos va a llevar gran parte de la primera etapa es el impuesto al valor agregado. Luego vamos a ver otros impuestos al consumo, como impuestos internos y impuestos a los ingresos brutos. Vamos a ver seguridad social, vamos a ver impuestos de sellos. Dentro de ingresos brutos vamos a dedicar importante parte del tiempo para ver la mecánica de distribución entre las distintas jurisdicciones de este gravamen a través del convenio multilateral. Y vamos a tener, a su vez, eh, temas de doctrina y de fundamentos tributarios como para ir desmenuzando y entendiendo. Vamos a abarcar también la ley penal tributaria con sus consecuencias y cuáles son las tipificaciones, los distintos delitos que contiene la misma y las sanciones que conllevan. Como recomendación, decir que ¿qué temas deberían tener presente a efecto al abordar la materia? Hay conocimientos previos que se deberían tener eh, en materias de derecho, como tener presente la aplicación del Código Civil y Comercial, tener conceptos jurídicos, como sea el contrato de compraventa, el contrato de locación, el contrato de leasing, eh, donde es importante tener ese conocimiento previo porque vamos a estar analizando operaciones de distintos puntos de vista y que si no tenemos esa base de conocimientos no vamos a poder analizar sus consecuencias tributarias, ¿no? Teniendo presente cuál es el andamiaje jurídico, después podemos trasladarlo y decir, bueno, ok, frente a esta situación, este negocio jurídico, cuáles son las consecuencias en los distintos tributos y cómo es el accionar del administrador que está marcado dentro de una ley de procedimiento tributario y como marco más general una ley de procedimientos administrativos. A su vez, como vamos a ver, gravámenes jurisdiccionales como ser el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, vamos a tener esta réplica de andamiaje jurídico de base en los distintos códigos provinciales que tienen a su vez su ley de procedimiento tributario. ¿Mm? Con similitudes, a veces generalidades y a veces particularidades. En general tratamos de dar eh, con un par de jurisdicciones ir a esta legislación de fondo y hacer en los casos donde hay atipicidades o hay diferencias trascendentes, hacer una relación y hacer un comentario a la legislación de fondo en sí mismo. Yendo este, a temas puntuales de cada una de los contenidos de materia, como decía, una de las columnas vertebrales va a ser la ley de procedimiento, donde ahí vamos a tener, por un lado, definido cuál es todo el accionar del administrador, del fisco nacional, en cuanto a sus potestades, atribuciones, eh, qué se considera, cómo se cancela la obligación tributaria, qué se considera pago, cuáles son los distintos medios de cancelación que puede existir, cómo son las vías recursivas en cuanto a si uno tiene que recurrir a alguna situación en la cual no está de acuerdo o no coincide con el criterio fiscal, cuáles son las alternativas que existen, eso está pautado, está normado. ¿Cuáles serían las prescripciones de las acciones del fisco? ¿Cuándo prescribiría la facultad del fisco para reclamar una deuda?
Eso es importante, es trascendente para saber, bueno, en cuánto tiempo debe transcurrir para que el fisco pueda continuar accionando y reclamando un tributo, y a su vez hay causales de interrupción y de suspensión de esos términos de prescripción. Em, Después está previsto todo el régimen sancionatorio dentro de la ley de procedimiento, tipo sancionatorio de cuáles son por cuestiones formales, cuáles son las sanciones por materiales, eh, y esa tipificación hace que eh, tenga su correlato en cuáles son, eh, frente a distintos hechos punibles, cuáles serían el régimen sancionatorio aplicable, cuáles serían las multas o cuál sería la forma de resarcir al fisco por eh, la situación por la cual resulta punible el acto. Eh, Dentro de esto también vamos a ver cómo se materializa la presentación, digamos, cómo se exterioriza la materia imponible, cómo se trata vía la declaración jurada, autodeterminativa, cómo puede el fisco determinar impuestos mediante una determinación de oficio cuando detecte diferencias, de qué manera lo puede hacer, si sobre base cierta, sobre base presunta. Es decir, hay toda una serie de cuestiones normativas previstas en esta legislación procedimental que hacen, de alguna manera, nos da todo el marco como reglamentario de cómo se va a regir la relación fisco-contribuyente. Con lo cual tiene una trascendencia, es muy importante ese conocimiento para saber en qué situación me encuentro, cómo debo proceder y en qué caso de no hacerlo tengo un régimen sancionatorio. Paralelamente, como les mencioné, hay un régimen específico penal tributario para situaciones ya de defraudación que están tipificadas. No toda situación podría estar inmersa, es decir, un mismo acto, dependiendo en este caso en lo que es penal tributaria, por una definición de monto, por una definición de quién es el sujeto que lo realiza o qué tipo de acto realiza, estar inmerso en una situación penal tributaria o tener una sanción dentro de la ley de procedimientos tributarios. Yendo a los distintos tributos, por ejemplo con el IVA, que es el que vamos a abordar en la primera parte, es un gravamen al consumo de tipo indirecto, donde vamos a ver distintos, digamos, distintas facetas, distintas posibilidades de cómo aplicar este gravamen. Con distintas teorías. Vamos a ver después cuál es la adoptada en la legislación de nuestro país y con particularidades, digamos, que lo hace como en toda la legislación tributaria, donde puede haber situaciones donde la definición que se hace de determinados conceptos difiere de los conceptos jurídicos que nosotros tenemos conocimiento, que damos por como entendidos de que así sería, como por ejemplo un concepto de venta. Cuando veamos en la legislación del impuesto al agregado, la definición que hay de venta es sustancialmente distinta a la venta que tenemos aceptada como negocio jurídico en la normativa de fondo. O sea que no va a ser el mismo concepto de venta, sino muchísimo más amplio, donde dentro de venta incorpora otros conceptos que jurídicamente son otra cosa. Ejemplo, una dación en pago, ejemplo, una situación de canje, una permuta, donde lo asimila a venta la normativa sin ser estrictamente una venta. Con relación a los siguientes gravámenes, vamos a ver cuando a continuación de impuesto al agregado, vamos a ver impuestos sobre los ingresos brutos, un impuesto al consumo, donde también de tipo indirecto, que tiene la particularidad que
cada jurisdicción, o sea, las 24 jurisdicciones tienen potestad recaudatoria sobre el mismo y tienen su normativa, con lo cual esto hace que exista una norma que es el convenio multilateral que establece cómo distribuir la base imponible entre todas las jurisdicciones. Entonces vamos a ver, por un lado, la normativa de fondo, digamos, técnica del gravamen en un par de jurisdicciones, básicamente en Ciudad Autónoma, que es donde está la Casa de Estudios, y en Provincia de Buenos Aires con alguna comparación, y en los casos donde tengamos en general alguna diferencia sustantiva, se mencionará cuál es esa diferencia en el tratamiento de la materia imponible. Por otra parte, vamos a ver cómo se distribuye con el convenio multilateral entre todas las jurisdicciones esa base imponible. Y luego vamos a ver otros tipos de gravámenes como el impuesto selectivo al consumo o impuestos internos, como se lo denomina en nuestro país, el impuesto de sellos, seguridad social, si todo el sistema de seguridad social que tiene sus particularidades, su régimen recursivo que difiere de los regímenes de los tributos, su prescripción que también difiere, cómo se determina, y también hasta la ley penal tributaria tiene su tipificación para los delitos de defraudación que intervengan sobre este tipo de gravamen. Como les decía, también vamos a abarcar el aspecto penal tributario y vamos a ver impuestos particulares como ser el monotributo, que es un régimen simplificado que abarca distintos tipos de tributos y que condensa en una sola obligación pago de tributos que quedan fuera de, digamos, para ese contribuyente, como ser IVA, impuesto a las ganancias, y se eh, eh, conlleva a un solo pago fijo por categorías, donde no tiene la misma particularidad de las estructuras tributarias que pueden tener en otros tipos de tributos, de objeto, sujeto, perfeccionamiento del hecho imponible, base imponible. Es mucho más sencilla su liquidación y hace que sea un elemento atractivo para tener en contribuyentes de escaso monto una forma de más fácil de controlar para el fisco. Vamos a ver con relación a esta forma de contralor cómo son todo el sistema, digamos, la potestad del fisco para requerir, como para inspeccionar, cuáles son sus distintas facultades y cuáles son sus facultades también en cuanto a normas, en cuanto a disposiciones reglamentarias que puede efectuar, de qué tipo de alcance pueden ser las mismas y qué efectos tienen las mismas. Bueno, hasta aquí un pantallazo, recomendación, como les decía, ir a fondo, digamos, con tener preleído, si quieren, para tener una mejor dinámica en las clases, normativa de fondo como conceptos jurídicos que surjan del Código Civil y Comercial, o sea, todo lo que sea relacionado a conceptos de venta, permuta, dación en pago, todas ese tipo de cancelación de obligaciones, si uno lo tiene presente dentro de la legislación de fondo, después puede entender cuáles son las diferencias en la legislación tributaria. Por otro lado, en negocios especiales como el leasing, como el contrato de locación con opción a compra, porque hay todo un tratamiento especial después impositivo en la normativa específica aplicable. Sería conveniente tenerlo eso previamente asimilado, leído, como para poder afrontar el curso sin sobresaltos, sino entender de qué va la conversación, a qué se está aplicando. Esto sería, digamos, lo fundamental como para poder cursar, digamos, la materia entendiendo temas de base que surgen de la normativa de fondo. Otro aspecto fundamental que vamos a tener presente en algunas cuestiones es aspectos constitucionales. Es decir, cuando hay posibilidades, digamos, de que se afecten o lesiones de derecho, eso puede dar a accionar vías recursivas, con lo cual, obviamente, lo normado en la Constitución es fundamental como para
tener un abordaje y saber si lo que se está imponiendo está dentro o no está dentro de nuestra Constitución. Y por último, como para tener un ordenamiento, digamos, de ideas y de qué prevalece, qué no prevalece, siempre recuerdo la pirámide de Kelsen que hemos visto en las materias introductorias, inclusive los que han hecho el CBC, es dentro de eso cómo están, qué prevalece, digamos, tratados internacionales, la Constitución, la legislación, después las disposiciones reglamentarias, los decretos reglamentarios, resoluciones reglamentarias, y por último, los usos y costumbres. Entonces, ese es un ordenamiento que nos va a dar, decir, bueno, cuál sería dentro de esa pirámide las cuestiones de mayor importancia, de mayor relevancia, y qué prevalece sobre qué, y qué, cuál es la normativa superior que no podría ser infringida por una norma de inferior rango. Eh, Esto es todo lo que les puedo, digamos, dar como consejo y como recomendación para que tengan una cursada eh, dentro de todo con elementos que les permita eh, sortearla sin mayor dificultad. Les deseo un excelente cuatrimestre y espero verlo pronto.